Descargo de responsabilidad. Martial Godazura no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Bien, es hora de salir de este lugar, dijo Chu Fen, mirando la salida del pasaje delante de él. Chu Fen cruzó y estuvo flotando sobre un mar. A unos metros de él, se activó una matriz que le escaneó, o trató de hacerlo, pues Chu Fen tomó su control y la usó para enviar un mensaje desactivando todas sus demás funciones. Luego observó a su alrededor. Él ya conocía este evento. El padre desobligado, lo había planeado así, para que su llegada coincidiera con algunas profecías, su plan era siempre darle la mayor fama y así crear los mayores problemas. Chu Fen supuso que el cambiar la ubicación de su llegada, ya era algo que se había hecho cuando entró al pasaje, quizás mucho antes. Pero no le importaban estas pequeñas cosas, podía arreglárselas mejor, pues sabía lo que pasaría y era una ventaja para él, que le ahorraba molestias. Chu Fen permaneció en su lugar, reflexionando por una hora sobre la tierra santa del marcialismo, donde estaba ahora. Él ya estaba en el rango 5, de emperador marcial, y en esta tierra, ya no había suficientes recursos para elevarle más allá, reunirlos en pequeñas cantidades y aumentar 1 o 2 rangos, sería un enorme desperdicio de tiempo. Así que buscar recursos para aumentar su cultivo, estaba descartado en esta tierra. Por otro lado, sus prometidas seguían en rangos bajos de cultivo, y como él les había clonado su línea de sangre, también necesitarían muchos recursos para avanzar, pero él ya tenía un plan para eso. Ahora, la prioridad de Chu Fen era buscar los tesoros, y conocimientos más valiosos de este reino, porque los había a montones y eran muy valiosos. Entre los tesoros, estaba la espada demonio, varios alijos de armas que podía convertir en materiales útiles para crear sus artefactos de investigación, ingredientes espirituales, algunas medicinas prohibidas que había que estudiar, incluso una fruta que prolongaba la vida, para aquellos que estaban por debajo del reino del verdadero inmortal. En cuanto a conocimientos, estaba una de las habilidades más rotas, que existían en la línea de tiempo original, aunque en la línea de tiempo original solo fue útil hasta el nivel de inmortal verdadero, porque el antiguo Chu Fen no sabía nada de habilidades secretas o cómo modificarlas, para que se adaptaran a los nuevos reinos de poder que alcanzaba. El actual Chu Fen era diferente, pues había estudiado gran variedad de técnicas marciales, secretas y espirituales, para él no era un problema modificarlas, ajustarlas y crear otras que él pudiera modificar a su antojo, como el arma actualizable que había creado. Y 1 hora después, las personas que recibieron su mensaje, llegaron al lugar guiados por un anciano que era un rey de rango 9, y que en unos pocos años más, de seguro avanzaría a medio emperador marcial. Chu Fen se presentó ante ellos con respeto, y el anciano rey marcial, se presentó como el director de una escuela, llamada Montaña de Madera del Sur, afiliada a la Montaña de Madera Central, que era uno de los poderes supremos de la región. El trabajo del anciano, era reunir candidatos con talento y enviarlos a este poder central, a cambio de recursos de cultivo, protección y algunos tesoros. Los demás poderes de la región también hacían lo mismo en sus dominios. Mayor, soy un recién llegado, y estoy dispuesto a unirme a su montaña del sur, y a su poder central, a cambio de información, acceso a sus recursos, técnicas marciales, y demás. Como pago, crearé protecciones para su montaña del sur, y estaré dispuesto a defender su poder, siempre que sea necesario y esté disponible, declaró Chu Fen. El anciano pareció dudar un poco. Joven, sus talentos serán los que decidan. Chu Fen interrumpió el discurso del acompañante del anciano, desplegando su aura de batalla, pero sin hacer presión sobre ellos. El anciano y sus seguidores se apresuraron a arrodillarse. Mayor, ¿no sabíamos? Basta. Ordenó Chu Fen levantándoles al usar su poder espiritual. No soy un mayor y no les he mentido en lo absoluto. Acabo de llegar aquí, y necesito toda la información de este reino, sus poderes, ubicaciones, recursos disponibles y todo lo demás. Por eso, soy sincero en mi proposición, y estoy dispuesto a unirme a ustedes, y cumplir con el trato que ya les he propuesto. ¿Aceptan? Preguntó Chu Fen, al grupo de ancianos que le miraban con asombro. En este reino, el emperador marcial, era el máximo poder, al menos en la superficie, porque había algunos cultivadores en el reino del medio ancestro marcial, viviendo en zonas apartadas y ocultas. Los ancianos se apresuraron a asentir, y le guiaron a su escuela.
El lugar no era demasiado grande, incluso la escuela Dragón Azul era más grande, pero se debía tener en cuenta, que esta escuela, solo era un edificio central, y su territorio se extendía por una extensión muy superior al continente de las 9 provincias o al mar oriental. Fuera de todo eso, acá lo impresionante eran las vistas, porque la escuela estaba situada en un bosque de árboles gigantescos, cuyo territorio se extendía sobre el horizonte. El nombre de la escuela no era algo filosófico, sino literal. Al llegar a la escuela, los ancianos querían hacerle el director, pero Chu Feng no quería ninguna responsabilidad, y solo aceptó ser un discípulo principal. Después de su registro, Chu Feng se elevó en el cielo sobre la escuela, y sacó el artefacto que de momento era de grado medio ancestro marcial, para hacerle crecer, y desplegarle en el cielo al lado de la escuela a la que se acababa de unir. Una vez establecido los 100 palacios, él fue hasta la parte frontal de este, y abrió 3 palacios donde podían vivir algunas decenas de miles de personas con comodidad. Cada uno de estos palacios tenía su propio nombre. Palacio de cultivo, Palacio del Espíritu, y Palacio de la Medicina. Los ancianos se apresuraron a volar al cielo, y examinar el artefacto que él había colocado. Chu Feng se acercó al anciano rey marcial. Mayor, me tomará unos 3 días, obtener toda la información que necesito, antes de que me lleve al bosque central. En ese tiempo, usted y los suyos pueden aprovechar estos tesoros, dijo Chu Feng señalando los palacios. Sin embargo, no deben tratar de ir más allá de ellos, advirtió, viendo que sus prometidas volaban desde el palacio central, para observar las vistas de los alrededores. Chu Feng sonrió, y dio un paso hasta ellas. El anciano saludó de forma respetuosa, y junto a los demás, se apresuró a explorar los palacios abiertos. Queridas prometidas, bienvenidas a este reino, llamado Tierra Santa del Marcialismo, presentó Chu Feng. Su prometido tiene algunas cosas que hacer antes de empezar a trabajar para traer recursos de cultivo para ustedes, mientras tanto, ustedes son libres de explorar esta área. No se confíen, hay peligros ocultos en todo este reino, recuerden tener sus matrices protectoras a la mano, y llamen ante cualquier emergencia, estaré allí en un segundo, advirtió al final, mirando a Ya Fei que hacía pucheros. Zilin, que miraba todo con emoción, se acercó a él, le dio un abrazo relámpago, y desapareció. Zhuye y Yan Ruyu le abrazaron por más tiempo y al unísono, Chu Feng sospechaba que de verdad empezaban a creerse que eran gemelas. Ellas también desaparecieron del lugar después de un paso. Al final, quedaban Su Rou y Su Mei. La chica Su Mei abrazaba a su hermana del brazo, mientras le dedicaba una sonrisa pícara. Chu Feng solo pudo suspirar con abatimiento, porque planeaba comerse a su hermana, pero con ese chicle pegado, y ejerciendo tan férrea vigilancia sobre el objetivo de su deseo, él se sentía incómodo al pensar en ser descarado, por lo que su presa escapó con impunidad. Chu Feng no hizo nada para detener a las hermanas, pero le sonrió como un tigre feroz, al pequeño conejito sexy y asustado que había quedado atrás, pues ella aún necesitaba recibir tratamiento en la cápsula de mejora. ¿Qué planeas?, preguntó la jugosa presa con aprensión. Chu Feng no respondió, y se acercó a ella de un paso, para cargarla con suavidad. Su presa gritó, y los ancianos que exploraban los palacios, sacudieron la cabeza, mientras murmuraban, envidiosos de la juventud, y la primavera. Chu Feng dio otro paso y entró al palacio central, caminando con pasos firmes por sus amplios pasillos, cubriendo cientos de metros en cada paso, mientras el conejito sexy chillaba en sus brazos y apelaba a la moral y a las buenas costumbres, para no ser devorado. Chu Feng dio un último paso, y se vieron en una pequeña sala de 100 por 100 metros, con 3 mesas de trabajo en el centro, que parecían hechas de fino mármol. Las mesas eran de 20 metros de largo cada una, y se sostenían sin patas, como si flotaran en el aire, pareciendo estar fijadas a la realidad. Las mesas estaban separadas por 2 metros cada una, y tenían un ancho de 3 metros. El piso de la sala también parecía de mármol negro pulido, sin ninguna unión visible. Su techo estaba 50 metros por arriba, y no había ni una mota de polvo en el lugar. Ya Fei miró las 3 mesas con espanto. Chu Feng la depositó en el suelo. Querida prometida, este es el laboratorio de tu esposo, todos los artefactos que ves aquí, no existen en ninguna parte de este universo, explicó Chu Feng. Ya Fei comprendió que las mesas no eran una especie de cama y que ella no sería devorada, por lo que suspiró de alivio, y miró a su alrededor. La humildad no es lo tuyo, ¿verdad?, preguntó Ya Fei, mirando a su alrededor. Además, no hay nada en este lugar, dijo.
Chu Feng sonrió y señaló la mesa, sobre la que aparecieron varios hologramas, que eran una imagen de la misma Yafei, con textos y descripciones al lado, donde se indicaba, edad, peso, altura, tono de piel, rasgos de su anatomía, tipo de sangre, modelos de su dantian, composición de su cuerpo, incluso había datos de la ropa que usaba con medidas exactas. Estas 3 mesas, son el cerebro central de este laboratorio, yo los llamo los servidores principales. Sin embargo, a tu alrededor, ocultos, hay sensores de todo tipo, que captaron toda tu información al entrar aquí. Toda esta información será usada para mejorar tus talentos como cultivadora, usando este artefacto, dijo Chu Feng, mientras una cápsula de lo que parecía fino mármol, se elevaba en horizontal desde el piso, saliendo como si estuviese hecho del agua. Este artefacto, creará un segundo Dantian para ti, clonando el que tienes ahora e integrándolo a tu cuerpo. Luego insertará una línea de sangre en uno de los Dantian y una chispa de poder divino en el segundo, además de mejorar todos los atributos que forman tu talento como cultivadora, explicó Chu Feng. Yafei lució alarmada. Robar poderes y líneas de sangre, es un asunto tabú en el mundo marcial, dijo Yafei. Chu Feng sonrió. Yafei, tu esposo es un prodigio único en este universo, no tienes nada que temer, no he destripado a nadie para quitarle su línea de sangre o poderes divinos, solo lo he clonado de mí mismo. Además, mis otras prometidas ya se han sometido a este método, y no han tenido problema alguno, o sufrido la menor herida. Sin embargo, este método de mejora, desarrollado por mí, es absoluto secreto, y bajo ningún concepto, debes mencionárselo o siquiera dar referencia de ello a absolutamente nadie, ni siquiera debes comentarlo entre nosotros, pues esta será la primera y última vez que hablemos de esto, explicó Chu Feng. Yafei lo miró a él, a la cápsula, y de nuevo a él, para asentir con seriedad. Bien, entra a la cápsula, dijo Chu Feng, y la parte superior de la cápsula desapareció haciendo que Yafei frunciera el ceño. ¿Esto es una matriz?, preguntó Yafei. Es un artefacto, que tiene partes que son matrices, como el resto del laboratorio, explicó Chu Feng de forma general. Yafei hizo intención de entrar a la cápsula, y dio un grito alarmado, cuando Chu Feng, de forma amable, pero con manos mañosas que tenían intenciones maliciosas, la ayudó a entrar. Yafei solo pudo hacer pucheros, y mirarlo acusadora mientras la tapa volvía a aparecer, y ella entraba en un sueño profundo, cuando la cápsula se activó. Mi querida prometida, una vez salgas, serás devorada, no hay forma de que escapes de este palacio, pues no tienes ninguna niña para protegerte, sentenció Chu Feng, mientras mostraba una amplia sonrisa. Bestia degenerada, sentenció su dama reina. Mi dama reina, solo te puedo pedir que mires a otro lado, dijo Chu Feng con fingido pesar. Cerdo, reprendió su dama reina, aporreando el suelo. Chu Feng dejó el palacio, y fue a la escuela para comenzar su investigación. Una vez allí, sacó a la gente que había traído consigo, y como prometió, usó su influencia para registrar a los más jóvenes de ellos en la escuela. En cuanto a los más viejos, le agradecieron y se marcharon, aunque al ver el palacio, se quedaron para explorar, pues el paso era libre. Sin embargo, lo que había dentro, que eran salas de cultivo con técnicas de cultivo avanzadas, necesitaban recursos para funcionar, y siempre exigirían 10 veces la cantidad de recursos necesarios para que hicieran cualquier avance. La ventaja era que el avance estaba garantizado por las matrices de comprensión marcial creadas por él. Los límites eran el medio emperador marcial de rango 1, este reino tenía un equilibrio de poder con su máximo representante en el emperador marcial, y Chu Feng no lo alteraría. El palacio espiritual, también contenía enormes cantidades de conocimiento estándar sobre matrices, y varios hornos de cultivo espiritual, cuya activación, cobraría 100 veces más que el cultivo marcial, y también aceptaba pagos en técnicas espirituales. Por último, el Palacio de la Medicina, que podía curar cualquier herida o enfermedad. Dantians deshechos, almas rotas, creación de cuerpos, reparación de fuentes, todo estaba al menú, y su costo era lo más barato, porque para él, este era el palacio más valioso de todos, pues ponía a su alcance cantidades enormes de conejillos de indias, cuyos datos quedarían grabados en sus computadoras y se usaría para el progreso de su conocimiento sobre este mundo. Mientras más extraña y severa fuese la enfermedad, o el padecimiento, más información útil reuniría él. Por todo esto, el Palacio de la Medicina, era el único que contaba con clones suyos hechos con matrices, que podrían considerarse inteligencias artificiales.
Los otros dos palacios solo contaban con matrices comunes que hacían de guía y respondían preguntas preprogramadas. Chu Fen estaba seguro de que esta gente no le reprocharía nada si se enteraban de que él tomaba registros de todos ellos para añadirlos a su biblioteca personal. Sin embargo, al entrar, y en letra muy pequeña, oculta por una matriz ilusoria, que le ocultaría a la vista a menos de que se supiera que estaba allí, y que se buscara, estaba todo y se explicaba que toda su información sería usada por él en su propio beneficio, y no la compartiría con nadie. El usar los palacios, se tomaría como un acuerdo tácito de aceptación. Si alguien se volvía demasiado loco, exigiendo tonterías, le daría una patada y lo mandaría a volar lejos. Hechos todos sus preparativos, Chu Fen comenzó con su investigación, sobre historia, geografía, territorios, lugares prohibidos, leyes, sociedad, recursos de cultivo, y en general, todo lo que pudiera ayudarle en su búsqueda de tesoros. Por desgracia, no encontró información sobre la técnica secreta elemental de los 5 elementos, ni la espada demonio, que era lo principal en su búsqueda. Y 3 días después, Chu Fen terminó su investigación, pero no se marchó, sino que fue sacar a Yafei de su cápsula. Yafei gritó de emoción, al ver que ahora era la portadora de una poderosa línea de sangre, y tenía un cuerpo divino. Chu Fen no estaba sorprendido en lo absoluto, pues él había desarrollado este método y estaba seguro de sus resultados. Chu Fen se acercó a la eufórica Yafei, la levantó en sus brazos, y en un paso, estaban en una gran habitación, frente a una gran cama llena de cojines, y pabellones a los lados, que cubrían la vista. El ambiente estaba fresco y bien iluminado. Yafei abrió muchos los ojos, al darse de cuenta de sus intenciones. Luego enrojeció de pies a cabeza. ¿Qué edad tienes? Preguntó Yafei, que para comprometerse, no preguntaba edades, pero ahora quería ver su identificación. 15, dijo Chu Fen saltando a la cama junto a ella. Lo que siguió, fue una persecución rápida de su presa, ropas rotas volando por todos lados, encantadora ropa interior lanzada contra las paredes, seguido de uno que otro manoteo y llamados a la moral y las buenas costumbres, pero 5 minutos después, el ambiente cambió por completo, y la presa fue devorada a conciencia, porque allí no había niñas castrosas que le detuvieran. Y al siguiente día, Chu Fen suspiraba de satisfacción, con su curvilínea presa entre sus zarpas. Por supuesto, la presa no se quedó para que él siguiera devorándola, e igual que la otra, saltó lejos en cuanto pudo, pero no importaba, ya la cazaría de nuevo. Cuando su prometida se fue, Chu Fen desalojó los palacios y guardó el artefacto, mirando a la multitud de miles de personas, que esperaban turno, o que fueron desalojados. Chu Fen levantó las manos. Ahora me dirijo a la montaña del bosque central, allí volveré a poner el palacio a su disposición. Los que estén interesados en él pueden acudir allí sin ningún problema, siempre que tengan para pagar, pueden usar los palacios sin límites. Recuerden, aquellos que necesiten tratamiento médico, pueden optar por pedir crédito, y luego establecer una fecha de pago, con las matrices guías, dijo Chu Fen, y la multitud alabó su buen corazón. Vengan a mí, mis agobiados conejillos de indias, dijo Chu Fen en su mente, mientras les ofrecía una sonrisa caritativa, y recibía los informes sobre los recursos recolectados, de parte de sus computadoras principales. Chu Fen dio un paso, y se acercó al anciano rey marcial, que ahora era un medio emperador marcial, y le hizo varias reverencias en cuanto estuvo frente a él. Mayor, en agradecimiento por la información brindada, os dejaré esto, dijo Chu Fen, entregándole un artefacto, que era un pequeño palacio. Este es un palacio de cultivo, para usted y sus estudiantes. Pero es por tiempo limitado y en cuanto marcha a terreno, volverá a mí. Ese tiempo no excederá los 2 meses máximo, y 1 mes mínimo, explicó Chu Fen, y el anciano intentó postrarse, pero él le detuvo. Organice todo, partiremos en media hora. Una vez complete los trámites, le traeré de regreso para que no pierda su tiempo en el camino, dijo. El anciano se apresuró a volver a la escuela, y a activar el palacio, dándoles órdenes a sus ancianos de la escuela, para que les dieran prioridad a los jóvenes que él había traído, y que también les dieran recursos de la escuela, para que paguen a las matrices. Chu Fen, que escuchaba sus arreglos, redujo los costes para este palacio, y los dejó para que solo cobrara los recursos que se invirtieran en activar las salas de cultivo. Y 20 minutos después, el anciano estaba de vuelta, y Chu Fen sacó un artefacto volador, para llevarles al poder central, la montaña de madera Cian.
El viaje duró media hora, porque el artefacto volador era de grado medio ancestro marcial. La sede del poder central del bosque de madera, era una montaña del tamaño de un continente, con palacios suntuosos, y territorios del tamaño de países pequeños. Chu Feng detuvo su artefacto volador, frente al palacio principal que era la sede de la escuela. Al salir del artefacto, junto al anciano del bosque del sur, los maestros de la escuela salieron a recibirlos, e hicieron respetuosas reverencias, porque Chu Feng no estaba ocultando su nivel de cultivo, y de hecho, la estaba suavizando, para que ellos pudieran comprender que era un emperador marcial. Los ancianos maestros del bosque central, quedaron aturdidos, cuando el anciano del bosque del sur, les dijo que Chu Feng era un joven de 15 años, y que era un discípulo de su bosque del sur, que pretendía unirse como discípulo a su bosque central. Luego de recuperarse del shock, los ancianos corrieron por todas partes para registrarlo en la escuela como su alumno principal, y mandaron una carta a la asamblea, donde estaban sus principales representantes, que eran los emperadores marciales que respaldaban este poder central. Después de registrarse, Chu Feng envió al anciano del bosque del sur, de vuelta a su escuela, usando el artefacto volador, que ya había registrado todo el camino, y se conducía en automático. Al despedirlo, Chu Feng sacó el artefacto de los 100 palacios, y lo colocó sobre la academia del bosque, explicándoles a los maestros cómo funcionaban los 3 palacios que estaban abiertos. Estos volvieron a quedar en shock, y corrieron por todos lados, organizando a la gente que entraría y a los que tenían prioridad. Chu Feng les dejó y comenzó su búsqueda de información en la montaña, guiado por algunos asistentes. Un día después, un emperador marcial vino a verle, encontrándole en la biblioteca. Era un emperador marcial de rango 3, un viejo de aspecto duro y fuerte, con una larga barba blanca, y cabellos blancos que llevaba una túnica manga larga. El anciano saludó ahuecando el puño al acercarse a Chu Feng, que tenía miles de artefactos esparcidos por la biblioteca, copiando libros y digitalizando la información, para luego transmitirle lo más importante, que Chu Feng revisaba, flotando en el centro de la biblioteca, y revisando una pantalla holográfica enfrente de él. Chu Feng se levantó y miró al anciano con alegría, porque sabía quién era antes de que se presentara. Joven, este anciano es Bailey Xuangon, el enviado de la asamblea para darte la bienvenida a nuestro bosque de madera Cian, se presentó el anciano. Chu Feng le correspondió con un saludo igual de respetuoso. Este joven es Chu Feng, y vengo del reino inferior, por lo que ignoro muchas cosas de este lugar, y doy gracias, por el acceso a estos conocimientos, dijo Chu Feng. Joven, creo que ambos sabemos que estos conocimientos no es lo que buscas, y si eres sincero, este anciano está dispuesto a ayudarte, ofreció el anciano de forma directa. Chu Feng hizo una mueca. Anciano, te equivocas, porque estos conocimientos es una de las cosas principales que busco, pero también tienes razón en pensar que busco algo más, aunque no es algo que esté en poder de tu Academia del Bosque, sino en las tuyas. Es un tesoro único en este reino y en muchos otros, y tiene un gran valor para mí, así que como te ofreces a negociar, de una vez te digo que lo que busco es la espada que está en tu poder, y que en este lugar conocen como la espada del dios maligno, explicó Chu Feng sin esconder nada. El anciano parpadeó. ¿Eso? Preguntó con sospechas, y de una vez sacó lo que parecía un palo cubierto de herrumbre, y se lo pasó. Chu Feng, que estaba confirmando que esta en verdad era la espada que buscaba, sonrió de felicidad. ¿Ese es el tesoro único en muchos reinos? Ni siquiera es un armamento inmortal real, que según estos libros, es el arma más poderosa en este reino, se quejó su dama reina, como si hubiese sido víctima de otro de sus trucos. Es un armamento imperial incompleto. Es un artículo legendario, y con una historia mítica detrás, pero no es un tesoro único, y no puede compararse con un armamento imperial real, como este, dijo el anciano sacando un gran pincel, y asintiendo para mostrarle la diferencia. Chu Feng solo pudo mirarlo como el idiota que era. Mayor, no lo sabe, pero está diciendo puras tonterías. Ese pincel es una buena arma a su nivel, pero tiene una maldición que le matará un día de estos si lo usa demasiado. Por otro lado, esto de acá, dijo Chu Feng señalando su fierro oxidado, mientras hacía presión para liberar a una espada estilo sable, con una hoja delgada, y una empuñadura maltratada y vieja. Mayor sé que cree que esto es un arma imperial incompleta, pero se equivoca. Esta espada es un instrumento de sellado extremadamente poderoso, y más allá de su comprensión.
Mantiene prisionero a una criatura antigua y de inigualable poder, que se podría decir que una vez alcanzó el reino divino, explicó Chu Fen con tranquilidad, mientras examinaba la espada. Como ve, no hay comparación posible entre este artefacto y esa arma de pacotilla que sostiene y que además está maldita, dijo Chu Fen con desprecio, y para remarcar su punto, sacó uno de los armamentos imperiales que él mismo hizo, pero que no podía actualizarse, y se lo entregó al anciano, que lo miró con los ojos muy abiertos. Esto es algo 10 veces mejor que esa cosa peligrosa, y no consumirá su vida al usarlo, tómelo como un regalo, dijo Chu Fen, y el anciano volvió a quedar sorprendido. Ahora, hablemos del precio de este tesoro, agregó levantando la espada demonio en sus manos, pero una aura siniestra escapó de ella, que hizo espantar al anciano y fruncir el ceño a Chu Fen. Niño, esta es la primera vez, después de eones de tiempo, que alguien reconoce mi verdadera identidad. Este Dios será misericordioso contigo, y te brindará un poder más allá de tu imaginación, si me ofreces los sacrificios suficientes, ofreció el demonio sellado con tono de superioridad. Chu Fen hizo una mueca, pero no estaba preocupado en lo absoluto, porque sabía que este sello, como había dicho el demonio, había durado eones, y que si él no se volvía idiota y alimentaba a este tipo con su poder marcial, él no podía hacer nada en su contra, si no conseguía otro huésped, y con la espada en su mano, eso era imposible. ¿En serio crees que me tragaré tus tonterías conociendo tu historia? Preguntó Chu Fen con sorna, mientras el anciano enfrente de él temblaba sin parecer saber qué hacer, pero en cuanto escuchó la respuesta de Chu Fen, puso cara de tragedia y aceptación de la muerte, de seguro pensando que el demonio en la espada los mataría a los dos en un ataque de ira. Niño, y silencio. Reprendió Chu Fen. Ambos sabemos que dentro de ese sello, no puedes matar ni una mosca, sin usar las manos de otros, así que te propondré un trato justo. Yo, Chu Fen, usaré tu poder con libertad, y cuando alcance el reino de cultivo en el que ya no me seas útil, y según cómo te hayas comportado hasta ese momento, pensaré en liberarte, propuso Chu Fen. Tú. Reprendió el demonio con ira, dejando salir un aura que se extendió por todos lados y que estaba más allá de todo lo que Chu Fen había sentido antes, quizás hasta era más peligrosa que la del padre desobligado. ¿Cómo y qué es eso? Chilló el demonio con urgencia, interrumpiendo sus amenazas y quejas, cuando Chu Fen sacó lo que parecía la empuñadura de una espada katana de su saco cosmos. Ah, esto, dijo Chu Fen con tono inocente. Bueno, en realidad es algo simple, es un artefacto que yo mismo he creado, nada de tu mismo nivel divino ni mucho menos. Este artefacto, que sería mejor llamado arma, emplea una matriz, para combinar el poder marcial y espiritual de su portador, haciendo que sus ataques sean capaces de superar su propio nivel de cultivo, por lo que es un arma impresionante para cualquier usuario, en cualquier reino de cultivo. También se pueden actualizar los materiales de los que está hecho, para que soporte el poder de reinos superiores, aunque así como está ahora, yo diría que hasta un inmortal verdadero, tendría problemas para superar sus límites. Por supuesto, soy consciente que todo esto, a una criatura divina como tú, le parecería una mierda, y solo estás interesado en la segunda matriz, que no tiene nada que ver con el ataque, pero supongo que para ti, es tu máxima preocupación en este momento, ya que en cuanto acople esta arma con tu sello, esta matriz, creará una conexión entre tu sello y mi línea de sangre, lo que en palabras simples, significa que tendrás el honor de conocer a mis mayores, y hasta de hablar con ellos sobre tu grandiosidad y poder. Pero no exageres, porque a partir de ahora, para poder hablar conmigo, o llegar hasta mí, tendrás que pedir que te hagan el favor de abrirte paso, así que si les enojas, terminarás aislado por la eternidad, explicó Chu Fen con malignidad, y procedió a colocar su propia arma sobre la empuñadura de la espada demonio, que chilló como un cerdo que enviaban al matadero. No. Espera, por favor, aceptaré tu trato y... Chu Fen ignoró sus chillidos de cerdo agonizante, y terminó de ajustar las dos armas. Las matrices se activaron, y su propia arma, se convirtió en una capa de sustancia negra, y lustrosa, que se extendió y cubrió la espada demonio, haciendo que su forma cambiara, y se convirtiera en una espada katana de hoja y empuñadura negra, y 70 centímetros de largo. Chu Fen asintió con satisfacción al contemplarla, y agitarla un par de veces. Esto sí es un tesoro del cielo, y un arma digna, sentenció Chu Fen, mientras el anciano lo miraba con espanto, pero no tuvo tiempo de decir nada, porque otros dos emperadores marciales se apresuraron a la biblioteca. ¿Antepasado, qué ha sido eso? Preguntó un tipo con apariencia fuerte y que imponía confianza.
Nada que deba preocuparles, vuelvan a sus propios asuntos, ordenó el anciano después de serenarse, y Chu Fen fue arrastrado y de repente estaba en el mundo de su línea de sangre, siendo observado por un dragón de rayos negros. ¿Comida? Preguntó una voz atronadora en su mente, aunque esta vez, Chu Fen no sintió ningún dolor. Aún así, delante del gigante dragón, él no era más que una mota de polvo, igual que antes, y sentía que podían hacerlo desaparecer con un pensamiento. Chu Fen parpadeó sin entender nada, hasta que el dragón de rayo negro desvió su aura aterradora a un lado, y la centró en una vieja espada de tipo sable, y él entendió lo que le estaban preguntando. Chu Fen sintió ira, furia, impotencia, y muchas ganas de llorar. ¿Qué demonios os pasa? ¿Por qué solo piensan en tragarse todo? ¿Creen que soy millonario para alimentarles con tesoros divinos, o piensan que estos crecen en los árboles? ¿Qué será lo próximo? Cortarme un testículo con mis propios dientes y ofrecérselos como tributo. Y Chu Fen hizo una pataleta en su mente, mientras maldecía una y otra vez la glotonería de estos tipos, y se preguntó desde cuándo comían demonios, pero ante el dragón su cara era de calma, sosiego y sobre todo respeto. Él hizo una respetuosa reverencia ahuecando el puño. Mayores, eso solo es un pequeño tesoro que este joven consiguió por casualidad, por favor no lo coman, o me causarán grandes pérdidas, suplicó Chu Fen con humildad. El dragón de rayos volvió a concentrar su atención en él, y Chu Fen fue empujado fuera, y devuelto a la realidad, sintiendo la insatisfacción de su línea de sangre, que quería tragarse su recién adquirido tesoro. Chu Fen suspiró de alivio al examinar la espada y ver que seguía intacta. Él se llevó la mano al pecho para calmar su corazón y guardó la espada en su saco del cosmos. Los dos emperadores que entraron antes ya se habían ido. Chu Fen no quería perder más tiempo, y sacó un pergamino. Mayor, esta es una técnica de cultivo, con la que usted y otras 10 personas con quien la comparta, podrán usar para entrar al palacio de cultivo, y avanzar hasta el rango 9 de emperador marcial, por favor tómelo como mi pago por la espada. Además, mejórate las defensas de esta montaña y daré otras 3 armas imperiales para usted y los suyos, explicó Chu Fen tendiéndole un saco del cosmos. El pago no era nada para Chu Fen y para nada era proporcional al precio que tendría la espada demonio, pero para este anciano y los demás, lo que les estaba ofreciendo Chu Fen, era la cima del poder de este mundo. El anciano trató de postrarse al recibir el pago, pero Chu Fen lo detuvo. Mayor, solo estoy pagando el precio, por el tesoro que he obtenido. Y como le he dicho antes, este tesoro no es el único que busco, y tal vez usted sepa del otro, es una técnica secreta, conocida como la técnica secreta de los 5 elementos, dijo Chu Fen, y el anciano procedió a contarle todo lo que sabía, por lo que Chu Fen obtuvo algunas direcciones. 3 días después, Chu Fen terminó de reunir información, y salió de la Academia del Bosque, para dirigirse a uno de los territorios prohibidos. Para llegar, Chu Fen atravesó varios dominios, pues la Tierra Santa del marcialismo, estaba dividida en varios de ellos, limitados por enormes y poderosas barreras de energía, difíciles de traspasar. Pero él ya era un emperador de rango 5, y no había muchas cosas que pudieran detenerle en este territorio, por lo que atravesó los límites entre dominios sin dificultades, y llegó al territorio prohibido al que quería llegar. El lugar era un desierto, y se decía que todo el que entraba, era víctima de una extraña enfermedad. Chu Fen usó una matriz protectora que barrió con todo lo que trató de pegarse a él, y avanzó sin problemas, hasta llegar a una aldea de casas de madera. Soy Chu Fen, declaró Chu Fen activando las alas de rayo y la armadura de rayo, ante las personas que vestían artefactos y que salían a ver quién era. Estos, al ver las alas de rayo y la armadura de rayos, cayeron postrados y adorándolo como su amo. Quiero hablar con su jefe, ordenó Chu Fen, y de inmediato fue llevado con un extraño anciano de ojos cocidos, que se postró ante él. Anciano, saludos, nos volvemos a ver, dijo Chu Fen, y el anciano se tensó. Sí, soy consciente de que mi padre te ordenó vigilarme para mantener mi vida en caso de necesidad, gracias por tus esfuerzos. Ahora quiero que hagas algunas cosas por mí, ¿puedes? Preguntó Chu Fen. Existimos para cumplir la voluntad del clan Chu, dijo el anciano. Bien, dijo Chu Fen y empezó a dar sus órdenes. Y al terminar de darle órdenes al anciano de ojos cocidos, Chu Fen voló a otro territorio prohibido, y mientras lo hacía, los límites de los dominios desaparecían, y una voz se escuchaba en el cielo. Chu Fen, del clan celestial Chu, amo y señor de este reino, declara que mientras él permanezca en este reino, los límites de los dominios serán retirados.
El amo Chufen busca algunas cosas que despiertan su curiosidad en este reino, y entre ellas, está la técnica secreta conocida como los 5 elementos: agua, tierra, madera, fuego, y oro. Para cualquiera que posea estas técnicas secretas, y le permita estudiarlas con detenimiento, se les recompensará grandemente. El maestro Chufen ha traído consigo, como regalo para este reino, el artefacto conocido como los 100 palacios, que a su vez se divide en 3 áreas. El área de cultivo, donde por un precio en recursos, un cultivador puede alquilar una sala y pagar un avance, ya sea de rango o reino, que estará 100% garantizado, y puede ser desde el reino espiritual hasta el reino del emperador de rango 1. La siguiente área, es el área del espíritu, para los espiritistas mundiales, en la que podrán reservar salas por un precio en recursos para aumentar sus habilidades espirituales de forma garantizada, desde la capa blanca, a la capa inmortal de marca de insectos, y también intercambiar habilidades espirituales. La última área, es el área de medicina, donde por un precio en recursos, se curará cualquier enfermedad, dolencia o condición del cuerpo. Si no pueden pagarlo, se establecerá un período para el pago con tratamiento por adelantado. Este artefacto, llamado los 100 palacios, estará disponible en el dominio del bosque, en la montaña del bosque Cian. El maestro advierte, que los que perturben la paz del reino durante su estadía en este y el levantamiento de los límites de los dominios, se enfrentarán a su ira, y serán exterminados, sentenció la voz. Chufen sonrió. Esto sí es una buena forma de hacer propaganda, pensó Chufen, y continuó su camino hacia el territorio prohibido que le interesaba. Al llegar al territorio, Chufen se dio cuenta de que el lugar estaba sellado por una poderosa matriz, a reinos de distancia de su propio poder espiritual, pero sonrió de oreja a oreja, porque el que hizo esta matriz era arrogante y no la ocultó, por lo que Chufen desplegó un ejército de drones para hackearla, y en una hora, había obtenido el control de todo. Al obtener el control de la matriz que protegía esta área prohibida, llamada el laberinto de luz de luna, Chufen entró como perro por su casa, y saqueó todo lo que había allí, incluyendo un pequeño tesoro que quería estudiar, las frutas del árbol de la vida, que podía prolongar la vida de los cultivadores por debajo del reino del verdadero inmortal en 100 años, y había decenas de frutas en el árbol, por lo que Chufen no tendría problemas para estudiarlas. Después de saquear gran cantidad de recursos, armas de todo tipo, e ingredientes espirituales, Chufen sacó 2 esferas de su saco cosmos, una azul y la otra roja. Las esferas volaron lejos y a gran velocidad. Chufen bostezó y caminó sin prisas en la dirección en que fueron. Un minuto después, escuchó un rugido, y dio un paso para aparecer en una gran sala, donde las esferas se estaban fusionando con lo que parecía una criatura demoníaca. Chufen desplegó su ejército de drones, y estos aprisionaron a la criatura dentro de muchas matrices, que empezaron a consumir el aura maligna que estaba liberando y que se había integrado con su cuerpo. Frente a Chufen, se desplegaron varias pantallas biográficas que mostraban gran cantidad de datos sobre la criatura, y Chufen se concentró para empezar su tratamiento. Un día después, las matrices se retiraron, y Chufen guardó todos los drones. En el lugar donde estaban las matrices y el demonio aullante, ahora estaba una hermosa mujer de unos aparentes 30 años, que lo miraba con asombro. ¿Inmortal Luna?, preguntó Chufen. La mujer asintió en estado de aturdimiento. He encontrado tu alma en una herencia dejada atrás por Qin Xiantian, me ha sido de gran utilidad para mis estudios en esta área, y cuando me enteré de su origen hace unos días, pensé devolverte el favor, viniendo acá y devolviéndote a tu cuerpo, explicó Chufen con calma. ¿Herencia de Qin Xiantian?, preguntó la mujer, y Chufen desplegó sus poderes divinos, potenciando su cuerpo con un aura verde, desplegando las alas del dragón azul, y sus manos se convirtieron en garras de tigre blanco. Por todo su cuerpo, corrían látigos de fuego. La mujer se sorprendió al verlo, pero luego asintió e hizo una reverencia para saludar. Te doy las gracias, dijo, y volvió a erguirse. Soy a la que llaman Inmortal Luna, mi nombre es Xia Ye, una amiga de Qin Xiantian. Me alegra que alguien digno haya obtenido su herencia en este reino. La forma en que usas esas habilidades secretas es increíble, incluso parecen poderes divinos reales, dijo la Inmortal Luna. Es una lástima que Xuantian se haya deshecho de ellos, su potencial era increíble, pero siempre fue su queja, que sus poderes divinos le dificultaban su avance en el cultivo marcial, pues eran difíciles de comprender, dijo la Inmortal Luna con pesar, mientras observaba los poderes divinos de Chufen. ¿No dijeron las bestias divinas que su anterior portador solo las tenía en espera?
Preguntó Xueji destilando veneno. Ella era una amante del caos. Xueji. Reprendió Chu Feng. ¿Abandonó su poder divino porque retrasaba su cultivo? Preguntó su dama reina con sorpresa. Chu Feng, ¿no dijiste que las bestias divinas eran un tesoro único en la existencia? Agregó. Sus palabras fueron inocentes, pero 1000 veces más claras y destructivas que las de Xueji. Chu Feng sintió un rugido de furia desde su interior, pero más dolor que furia, y su poder divino emanó de su cuerpo, como sucedía cuando atravesaba un gran reino, pero en menor escala, cubriendo solo la sala donde estaban, e inundándola de sentimientos de dolor, tristeza y traición. La inmortal luna volvió a quedar aturdida. ¿Xuantian? Preguntó Inmortal Luna con dudas en su voz. No soy Qin Xuantian. Mi nombre es Chu Feng. Yo volví a convertir las habilidades secretas dejadas por él en poder divino, y me fusioné con ellas, explicó Chu Feng con sinceridad. Eso es imposible, no se puede recuperar un poder divino, una vez es expulsado de un cuerpo, sentenció la Inmortal Luna. Es un secreto absoluto, por favor no lo comentes con nadie, o me meteré en graves problemas, explicó Chu Feng. Las bestias divinas que revoloteaban por la sala, se colocaron detrás de Chu Feng, y le rugieron a Xia Yue. Chu Feng, no hables con esta mujer, es amiga de ese traidor sin valor, dijo el tigre blanco en su mente. Chu Feng, vámonos, ya no tienes que tratar de obtener información sobre ese, para nosotros, hemos decidido quedarnos contigo, dijo el dragón azul. Chu Feng sonrió con incomodidad. Inmortal Luna, si alguna vez vuelves a ver al mayor Xiantian, dile que yo Chu Feng he sacado beneficios de su herencia, y también he obtenido la amistad de 4 grandes personas a su costa, así que le debo, y puede contar conmigo si me necesita y está en mis manos ayudarle, dijo Chu Feng para despedirse. Ese no merece nada. Sentenció la tortuga verde con un gruñido. Chu Feng, vámonos de aquí, urgió el pájaro vermellón. Chu Feng asintió y se retiró después de hacer una reverencia. Él no esperaba este espectáculo, pero siempre supo que Qin Xuantian se había deshecho de sus poderes divinos porque según él le estorbaban, por eso estaba seguro de que los conservaría para él, en cuanto todo saliera a la luz. Y al salir del laberinto de luz de luna, Chu Feng se detuvo a meditar sobre una montaña, porque las bestias divinas seguían exaltadas y revoloteaban a su alrededor con furia, tristeza y dolor. Y un día después, sus poderes divinos se calmaron, y volvieron dentro de su cuerpo, pero Chu Feng sintió su segundo dantian explotar, y una ola de poder divino se extendió por todo su cuerpo elevando sus rangos de cultivo uno detrás de otro. Del 5º rango, Chu Feng subió al 9º rango de emperador marcial, y por primera vez en su vida, sintió ese sentimiento que los cultivadores comunes llamaban el presentimiento de poder atravesar un reino, pues hasta ahora, su línea de sangre era demasiado bestia, y se abría paso a través de los reinos a pura fuerza bruta. Chu Feng sonrió. Creo que puedo avanzar de reino, dijo Chu Feng. Su dama reina y Xueji, que estaban perplejas al ver que subió 4 rangos de la nada y sin tragarse ni una perla o recurso de cultivo, lucieron el doble de aturdidas. ¿Cómo? Preguntó su dama reina. Chu Feng, hemos decidido dar nuestro máximo esfuerzo por integrarnos contigo, no nos decepciones como hizo ese, dijo el tigre blanco con solemnidad. ¿No significa eso que hasta ahora se estaban conteniendo? Preguntó Xueji. Chu Feng solo podía sonreír con amargura ante su lengua de bruja. Chu Feng, si vas a avanzar, deberías darles un buen espectáculo, a la gente que ya se habrá reunido en la montaña del bosque Cian, aconsejó su dama reina. Chu Feng pensó que no sería mala idea, eso ayudaría a crear una imagen divina y mejoraría la confianza para el intercambio de tesoros y recursos. Después de que avances, no olvides reunir energía de fuente para nosotras, antes dijiste que no valía la pena, porque la velocidad de recogida dependía de tu rango de cultivo, pero ahora avanzarás un reino entero, dijo Xueji, que era una interesada. Por supuesto, apenas avance, recolectaré energía de fuente para mi dama reina y luego, para ti, dijo Chu Feng. Su dama reina se rió triunfante, mientras Xueji hacía pucheros. Chu Feng dejó la montaña donde estaba, y sacó un artefacto volador, para volar de vuelta a la montaña del bosque Cian, esta vez, sin límites de dominios que se interpusieran y que hubiera que romper. Y al llegar a la montaña, había una enorme multitud de gente, y también enormes y bombásticos artefactos voladores con las banderas de muchos poderes de los diferentes dominios.
Estaban los 4 clanes imperiales, el Palacio del Cielo, la raza dragón, incluso los elfos, y también poderes pequeños del dominio del bosque y otros dominios. Uno de estos poderes, el Palacio del Cielo, trató de detener su artefacto volador, para que no se colara a lo que Chu Feng supuso que era una fila de espera, pero él aumentó la velocidad y les dejó comiendo polvo, llegando a la academia en un segundo. Un artefacto volador de grado medio ancestro marcial, no era algo que un emperador marcial pudiera detener. Aún así, esta gente era orgullosa, y se indignaron por el atrevimiento de romper las reglas que habían establecido, por lo que le persiguieron hasta la academia, donde Chu Feng ya había bajado de su nave y se acercaba a los maestros de la academia que parecían trabajadores de una empresa con demasiadas cosas por hacer, corriendo por todos lados. Mayores saludó Chu Feng con una reverencia, y todo un grupo de ancianos dejó lo que estaban haciendo para correr a postrarse delante de él. Así les encontraron el grupo del Palacio Imperial que le seguía, donde había un emperador de rango 5 y 3 de rango 4. ¿Palacios Imperial? Preguntó Chu Feng levantando una ceja. Los asustados emperadores, que ya se imaginaban su identidad, al verle y comprobar su cultivo, que Chu Feng no escondía de nadie, tragaron saliva y asintieron. He observado que todo está en orden gracias a ustedes, buen trabajo, ahora abriré el resto de palacios, y reservaré 3 para vuestro uso exclusivo, dijo Chu Feng. Los 4 emperadores se apresuraron a hacer reverencias, mientras sonreían de felicidad. Ancianos, después de abrir los palacios, me tomaré un día para mi cultivo, pues estoy a punto de romper al siguiente reino, y no quiero perder esta oportunidad. Así que no quiero interrupciones en mis residencias, explicó Chu Feng y los presentes le miraron con asombro. Chu Feng dio un paso y desapareció, después de dar la orden a las computadoras para que abrieran el resto de palacios. Él en verdad tenía prisas, y quería comprobar cómo era el avance normal, por lo que ingresó al palacio principal, y fue hasta su laboratorio, donde todos los sensores se fijaron en él. Chu Feng se sentó con las piernas entrecruzadas, y se concentró en su avance. Él ya conocía todo este procedimiento de forma mecánica y detallada, pero el sentimiento, de avanzar sin que una fuerza descomunal le empujara, era totalmente nueva. Él sentía como si el universo mismo pusiera puertas enfrente de él y no ponía puertas delante de él, era como si hasta ahora él no hubiese podido ver estas puertas. Chu Feng se abrió paso en este camino desconocido aprendiendo cosas que antes no sabía, y viendo las que ya sabía desde nuevas perspectivas. Mientras Chu Feng estaba en un viaje de descubrimientos, que solo dependía de él, las bestias de rayos se manifestaron, seguidas de las 4 bestias divinas, apoderándose de los cielos y conmocionando a todos los presentes. Chu Feng se mantuvo en su estado de avance por varias horas, y hasta que no obtuvo la última gota del conocimiento que se le ofrecía, por insignificante que pareciera, no se apartó. Chu Feng se levantó, y sonrió. Él sentía que su cuerpo divino estaba rebosante de poder. Y sus poderes divinos y de línea de sangre se fortalecieron cientos de veces, lo que significaba que en efecto, había avanzado hacia otro reino, el reino del medio ancestro marcial, y estaba en el rango 1. Ahora con todos sus potenciadores y poder de batalla, podía enfrentarse a un cultivador en el rango 2, de ancestro marcial, todo un reino por arriba. Tener un cuerpo divino, y a su vez, una línea de sangre para potenciarse, era demasiado roto. Pero al llegar al este reino, su bestial línea de sangre, ya no podía empujarle a la fuerza, por lo que tenía que esforzarse en obtener comprensión marcial, y también recursos, porque su línea de sangre no le dejaría avanzar si no le ofrecía un tributo adecuado, sin importar que tuviera la comprensión marcial. De momento Chu Feng había alcanzado su límite en comprensión, pero de la misma forma que había obtenido su comprensión hasta ahora, lo haría en el futuro, y ese método era estudiando el mundo marcial, en especial a los cultivadores, líneas de sangre, poderes divinos, tesoros, técnicas espiritistas, armas, materiales y herramientas. Su camino, era el camino del máximo conocimiento. Ahora, su poder espiritual y marcial, estaban a la par, pero ese no era el límite de su poder, porque Chu Feng podía usar la espada demonio sin más límite de poder que su cuerpo pudiera soportar, y a pesar de que él aún no conocía el poder de alguien en el reino del inmortal verdadero, con la espada demonio en sus manos, y bajo el control de su línea de sangre, el siguiente reino, que era el reino menor de los 100 refinamientos, no sería en lo absoluto un problema para él, y podía caminar con confianza por allí, siempre que no hiciera demasiados escándalos, pues enemigos poderosos habían por todos lados, y si él actuaba como un loco, siempre podía encontrarse una tumba temprana.
Después de pensar en sus futuros avances, Chu Fen dejó el palacio principal, para salir a la entrada del palacio. Viendo su llegada, un maestro de la academia se acercó a él y le felicitó por su avance con una pronunciada reverencia. ¿Ha aparecido alguien para negociar con tesoros o las habilidades secretas elementales? Preguntó Chu Fen. Joven maestro, el Palacio del Cielo han sido los primeros en ofrecer la técnica elemental que busca, y están dispuestos a venderla, a cambio de armamentos imperiales, o recursos de cultivo que alarguen la vida útil. El segundo fue un monje vagabundo y después de 3 días, Chu Fen había estudiado a detalle 4 de las 5 técnicas elementales, devolviéndoselas a sus usuarios, pues pensaba crearse sus propias habilidades secretas, que pudieran ser actualizadas con el aumento de su poder. La quinta habilidad elemental no apareció, pero gracias a su conocimiento de la línea de tiempo original, Chu Fen sabía dónde estaba, en un dominio prohibido, rodeado de veneno, donde hasta un emperador marcial moriría si intentaba atravesarlo. Un desafío demasiado fácil para él por lo que ya lo consideraba suyo y mientras se preparaba para marchar al lugar de la última habilidad elemental, que necesitaba, Chu Fen se detuvo en el cielo y miró hacia abajo, porque había sentido un poder divino, que había estado buscando desde que llegó allí. Chu Fen sonrió y no salió en búsqueda del último tesoro que buscaba, sino que entró a la academia, y habló con uno de los maestros para adelantar a una persona. 5 minutos después, una mujer que llevaba un vestido blanco, que dejaba entrever una figura de diosa, pero que usaba una matriz para distorsionar sus rasgos y que parecieran algo horrible, entró en la sala donde él la esperaba, y se apresuró a hablar con la matriz que operaba en el lugar, para preguntar el precio de avanzar a señor marcial, pues ella estaba en el reino del cielo de rango 9, y parecía tener algunos problemas para avanzar. ¿Te interesa el cultivo marcial? Preguntó Chu Fen, que hasta ahora había ocultado su presencia, sentado sobre sus piernas a 2 metros de la entrada, enfrente de la mujer, pues las salas de cultivo no eran grandes. La mujer se tensó y lo miró, abriendo mucho los ojos de sorpresa. Ella se apresuró a hacer una reverencia y a saludar ahuecando el puño, en un saludo respetuoso. Esta joven, Tan Taixue, saluda al joven maestro, se presentó Tan Taixue. Chu Fen asintió. Eres bienvenida, dijo Chu Fen, indicándole que se sentara enfrente de él. ¿Alguien te persigue? Preguntó Chu Fen. Tan Taixue se llevó la mano a su rostro, y retiró su máscara, para revelar una cara de rasgos perfectos, y suaves. Ella era una belleza absoluta, con la figura de diosa de Ian Ruyu, pero esta no era una niña, y su belleza había madurado. Pequeños problemas que no son dignos de la atención del joven maestro, dijo Tan Taixue. Chu Fen sonrió. Si estoy aquí, y estoy preguntando, es porque me interesa, por favor, cuéntame tu historia, pidió Chu Fen. Tan Taixue se tensó, pero luego se apresuró a contarle su historia. ¿Y? No lo entiendo, ¿por qué hay una secta demoníaca en este dominio? Ya hemos leído que los cultivadores demoníacos están prohibidos, dijo su dama reina, tras escuchar la historia de Tan Taixue, sobre cómo ella y su padre eran perseguidos por una secta demoníaca, que se ubicaba en este mismo dominio, a ojos de todos. ¿Cultivas solo para lograr tu venganza contra esta secta? Preguntó Chu Fen. Es parte de mi objetivo, pero como todos, quisiera seguir avanzando, respondió Tan Taixue. ¿Te gustaría recorrer junto a mí este mundo de cultivo? Preguntó Chu Fen. Joven maestro, mi venganza no lo es todo, pero sí es lo primero para mí en este momento, no pensaré en nada más, dijo Tan Taixue en tensión. Cerdo. Insultó su dama reina. Esto era evidente desde un principio, dijo Xueji. Chu Fen sonrió. Tan Taixue, si te conviertes en mi prometida, te aseguro que obtendrás tu venganza con tus propias manos, no te estoy privando de ella. Solo siento algo en mi corazón desde que te vi, si aceptas mi propuesta, prometo no tocarte sin que tú misma tomes la iniciativa de acercarte a mí, propuso Chu Fen. ¿Qué? Preguntó la dama reina con evidente conmoción. Mi dama reina, eres tan arrogante como yo, es evidente que si no pongo en marcha mis habilidades furtivas para tomar algunas ventajas de ti, nuestra relación nunca avanzaría, así que mi forma de actuar contigo, es solo culpa tuya, explicó Chu Fen con tono justo. Tú. Reprendió su dama reina aporreando el piso con su pie. ¿Quién te dijo que tenemos una relación? Agregó y siguió aporreando el suelo. Tan Taixue, ignorante de su conversación, reflexionó por varios segundos. ¿Qué sucede si nunca decido estar contigo? Preguntó.
Si en un año, decides que soy indigno de ti, o que no quieres recorrer el mundo de cultivo marcial a mi lado, eres libre de marcharte, o puedes pedirme, que te regrese a este pequeño reino, explicó Chu Feng. Tan Taixue frunció el ceño. Dicen que se necesitan días para avanzar un rango en estas salas de cultivo, en un año, no podré avanzar a emperador, y mis enemigos son del reino del emperador marcial, dijo Tan Taixue. Chu Feng sonrió, porque eso significaba que ella había aceptado su propuesta. Chu Feng se levantó y le ofreció su mano. Querida prometida, esto no es lo que te ofrezco, dijo Chu Feng. Tan Tai le tendió la mano con precaución y dudas. Chu Feng solo la sostuvo el tiempo estrictamente necesario para ser cortés, y creó una plataforma con su poder marcial para ella. Por favor sube, el lugar al que vamos, está un poco retirado, explicó Chu Feng. Tan Tai se apresuró a subir, no fuera él a abrazarla. Chu Feng la llevó al laboratorio en un par de pasos, protegiéndola con su poder marcial, para que no sufriera daños por la velocidad y la fuerza empleada en el movimiento, que distorsionaba el espacio. Al llegar Tan Tai observó el laboratorio, y las 3 mesas, le hicieron tener las mismas sospechas que tuvo Ya Fei antes que ella, por lo que Chu Feng sonrió, pero no esperó e hizo salir la cápsula de cultivo. Entra, esta cápsula mejorará tu talento de forma definitiva, y llegar a emperador marcial, será solo un paso para ti, explicó Chu Feng. Tan Taixue estaba en tensión, y con los nervios de punta, pero aceptó su propuesta, e ingresó a la cápsula. Y 3 días después Tan Taixue salió de la cápsula y Chu Feng le sonrió. ¿Qué te parece?, preguntó Chu Feng. Tengo una línea de sangre, y mi poder divino parece haberse multiplicado muchas veces, dijo Tan Taixue con asombro y conmoción. No es cualquier línea de sangre, sino una línea de sangre celestial, mi línea de sangre, aunque no he podido copiar una parte de ella, porque está sellada, y no puedo estudiarla, explicó Chu Feng. ¿Cómo?, preguntó Tan Taixue observándose a sí misma con incredulidad. Lo siento, ese es un conocimiento que no puedo compartir, y a partir de ahora no mencionarás este método con nadie, ni siquiera conmigo. ¿Entiendes? Tan Taixue recuperó la calma y se apresuró a asentir. Chu Feng le indicó la salida, y la llevó a una de las salas de cultivo del palacio principal. Esta es una de las salas de cultivo, que he creado para mis prometidas, dijo Chu Feng indicándole que entrara. Ahora que posees mi línea de sangre, podrás avanzar sin ningún tropiezo al reino del emperador marcial, siempre que tengas los recursos necesarios, agregó entregándole un anillo, que contenía recursos para avanzar a emperador marcial de rango 3. Con su línea de sangre y poder divino, incluso un emperador marcial de rango 9, tendría problemas para enfrentarse a ella si alcanzaba ese rango. Tan Taixue hizo una reverencia, y como ya había aceptado su trato, ella no intentó negarse a recibir los recursos. La sala estaba creada para compartir la comprensión marcial de Chu Feng, pero ella no necesitaría eso ahora, solo recursos. Chu Feng la había guiado hasta allí, porque quería probar su nueva matriz de aislamiento, que ocultaría los signos provocados por su línea de sangre. Y 3 horas después, Tan Taixue salió de la sala de cultivo. La matriz había sido efectiva, y a pesar de que ella atravesó 5 reinos de cultivo en 1 hora, no se produjo ni el más mínimo escándalo o ruido. Tan Taixue había tardado 3 horas en salir, pero Chu Feng supuso que ella estaba ocupada reconociendo sus nuevos poderes y habilidades y también obteniendo la comprensión marcial, que aunque no era necesaria por el momento, también le ayudaría a solidificar sus bases para futuros avances. Ve a encargarte de tus propios asuntos. Esperaré tu regreso para que comamos algo y pueda contarte algo de mi vida, ya que he exigido la historia de la tuya, dijo Chu Feng. Tan Taixue lo miró con dudas unos segundos, pero luego pareció decidida y salió a toda velocidad. Chu Feng, idiota, reprendió su dama reina. Chu Feng sonrió y se sentó a meditar, para aparecer en su palacio espiritual, y verla aporreando el suelo con furia. Ella se quedó paralizada al verlo, luego se irguió, levantó el cuello y fingió ignorarlo. Esa niña tonta ya ha caído, has robado su corazón a la fuerza, alabó Xueji. No he mentido en ningún momento, dijo Chu Feng mirando a la bruja con cara de ángel. Y ella lo ha notado, dijo Xueji. Aunque me pregunto qué hará cuando se entere de que tienes más prometidas, agregó mirando de forma disimulada a su dama reina, que apretó los puños. ¿Envidia?, preguntó Chu Feng. Xueji sonrió con despreocupación. Podría ser, dijo Xueji con voz suave, y su dama reina, que escuchaba todo mientras fingía ignorarlos, abrió mucho los ojos en estado de shock. Chu Feng sonrió por su reacción.
¿Qué te parece si hacemos el mismo trato? Preguntó Shueji, acercándose a él como una serpiente que rebosaba belleza y peligro a partes iguales. Tendría que ser retrasado mental, pensó Chu Feng. Shueji, no cumples con ninguno de los requisitos morales necesarios para hacer este trato, dijo Chu Feng y se dio media vuelta, para caminar hacia su dama reina, cuyo cuerpo se relajó de forma casi imperceptible, cuando Chu Feng negó la propuesta de Shueji, pero luego se tensó al ver que él se acercaba con malas intenciones. ¿Qué y qué quieres? Preguntó su dama reina con nerviosismo. Mi dama reina, tu desconfianza me ofende, vengo a ofrecerte energía de fuente para mejorar tu cultivo y también a usar mis matrices para potenciar tu talento, explicó Chu Feng con tono justo. ¿No es demasiado rápido? La última vez tardaste un mes, dijo su dama reina retrocediendo 2 pasos. Así es, pero ese proceso tuvo algunos errores, y los he corregido. Ahora repetiremos el proceso cada 5 días y solo tendré que hacerlo un máximo de 3 veces, explicó Chu Feng avanzando sin parar. La dama reina, al ver que estaba cerca, empezó a mover sus pies para retroceder sin parar, pero Chu Feng corrió y la rodeó de matrices, con lo que quedó prisionera en sus brazos. Chu Feng, quiero ver esas matrices, creo que me estás engañando para aprovecharte de mí, acusó su dama reina de forma directa. Mi dama reina, por favor concéntrate, no es momento para dudas, dijo Chu Feng usando sus manos salidas, para apretarla con fuerza contra él. La dama reina gritó escandalizada, pero fue callada por un beso en su boca. Luego fue abrazada por otros 3 minutos sin parar, y para cuando las matrices hubieron terminado, 3 minutos después, ella estaba temblorosa, emocionada, nerviosa y avergonzada, todo al mismo tiempo, y sus manos se aferraban a su espalda con fuerza, pero no parecía darse de cuenta. Aún así, cuando las matrices fueron liberadas, ella pareció despertar de su estado encantador, y lo empujó lejos al ver a Shueji haciendo una mueca de desprecio al mirarlos. Ella era la versión espíritu de las niñas castrosas, que secuestraban a sus presas, pero Chu Feng no mostró su enfado, y se apartó, para salir de allí, y deleitarse en sus hermosos recuerdos recientes, mientras dejaba que su dama reina, se recuperara de su ataque. Sin nada más que hacer, Chu Feng procedió a ir al dominio de veneno, donde entró con facilidad, y se infiltró en un palacio que regía el lugar, y así estudiar la última habilidad elemental. Hecho esto, Chu Feng ascendió y habló con el emperador marcial que protegía el lugar, una anciana en sus últimos años de vida. Chu Feng le ofreció un pago en agradecimiento por lo que aprendió, y ella le pidió que sacara a su nieto de allí. Chu Feng, que conocía su historia, aceptó, y también fue a la aldea, para llevarse a una rareza natural que estaba allí, y que también quería salir. Después de salir, Chu Feng atendió a las peticiones de sus 2 acompañantes, haciéndole una cirugía de cuerpo completo a la rareza natural que quería ser un tipo extremadamente guapo. Como era extremadamente feo, Chu Feng decidió que el mundo fue injusto con él y cumplió su deseo, para regresar con ambos a la academia, y dejarlos allí. Una semana después, Chu Feng ya había creado su propia versión actualizable de la técnica secreta de los 5 elementos, y la había probado en sí mismo. Él también preparó varias copias para sus prometidas, y ahora estaba trabajando en una mejora para los 100 palacios, que le permitiría avanzar a ritmo rápido, una vez llegara al siguiente reino, pero mientras trabajaba, un caso especial llegó al área de medicina, y Chu Feng acudió al lugar. Él se encontró a un hombre siendo examinado por sus clones, que eran lo más parecido a inteligencias artificiales en este mundo. El hombre era acompañado por una niña de 13 años, y una mujer madura de cuerpo explosivo. Al ver la línea de sangre del hombre y la niña, Chu Feng supo quiénes eran, porque la enfermedad cuadraba con su descripción en la línea de tiempo original. Una enfermedad del Dantian, que potenciaba el cultivo, pero que acortaba la vida. Este era un miembro sobresaliente de los clanes imperiales, Nangon Longjian, Bai Suyan, y Bai Ruochen. Saludos, se presentó Chu Feng, y usó su poder espiritual para evitar que la familia le hiciera reverencias. Me han informado de su caso, y como es algo interesante, decidí venir en persona, explicó. Él se encargó de la enfermedad de Nangon Longjian, tomándose todo el tiempo que necesitaba para estudiarla. Al terminar, él asintió. Esta enfermedad le sería útil para crear una mejora general, que podía usar para mejorar el talento de las personas comunes, lo que podía ser algo muy valioso, en cualquier reino. He terminado, la enfermedad se ha ido, o más bien la he modificado, para que no consuma su vida. Así podrá conservar su talento superior de cultivo, ya debería de sentir la diferencia, explicó Chu Feng.
La enfermedad de Nangon Longjian consumía su vida y la mezclaba con su poder marcial, para potenciar su talento. Chu Feng la había modificado, para que se alimentara de su poder espiritual, que sería más eficiente y se podía recuperar, lo que era una mejora enorme. Nangon Longjian usó su poder marcial, y se dio de cuenta de esto. Él miró a su esposa. Estoy curado, declaró. Su esposa lo abrazó, y Chu Feng parpadeó viendo un hermoso rebote, pero de inmediato carraspeó al recuperar el juicio, para reprender a esta mujer por hacerle ver mal. Bai Suyan sonrió con picardía, comprendiendo lo que había pasado, y lejos de disculparse, aló a su hija, y la hizo hacer una reverencia. La niña de 13 años, era la prueba viviente de que el hijo de un tigre conserva sus rayas, porque a sus 13 años, y gracias al escote descarado de su vestido sus atributos eran considerables, se veía que al crecer, no tendría nada que envidiarle a su madre. Joven maestro Chu Feng, esta es mi hija Bai Ruochen, ella ha estado emocionada todo este tiempo, preguntando sobre los reinos superiores. ¿No quiere llevarla con usted? Preguntó con una sonrisa pícara. Chu Feng solo pudo parpadear y mirar a Nangon Longjian, que lucía incómodo, pero que no dijo una palabra, cuando su descarada esposa exhibió a su hija de 13 años, y ahora también la aventaba a las manos de un desconocido. Hombre, eres una vergüenza para la raza, le reprendió Chu Feng con la mirada, era evidente que este tipo era un gobernado. Su esposa no pasó por alto su reprimenda, y volvió a abrazar a su esposo, provocando otro gran rebote de infarto. Chu Feng estaba a punto de señalarla con el dedo por descarada, cuando Bai Ruochen se interpuso. Joven maestro Chu Feng, ¿qué hay más allá de este reino? Preguntó Bai Ruochen haciendo una reverencia formal. Chu Feng suspiró para calmarse. Muchos otros reinos. Ninguno diferente en cuanto a la gente, pero sí en cuanto al poder, con reinos de cultivos más elevados, y tesoros y conocimientos inigualables, explicó Chu Feng con sinceridad, porque a pesar de su madre salida, Bai Ruochen parecía ser una niña muy respetuosa, y hablaba con propiedad. Joven maestro Chu Feng, ¿regresará algún día? Preguntó Bai Suyan. Chu Feng pensó, pero no había nada allí que le interesara, una vez recuperará el último tesoro restante, cuya llave llevaba en su saco Cosmos, pero que aún no había encontrado a su portador, era probable que hubiese que recurrir a los poderes de los dominios para encontrar al tipo. En este viaje, ya planeo conseguir todo lo que necesito de este lugar, por lo que no creo que vuelva por aquí. Aunque algunas de mis prometidas son de estos reinos, por lo que quizás ellas sí regresen, dijo Chu Feng, entendiendo las intenciones de esta mujer sin escrúpulos, pero él ya tenía 4 niñas castrosas, y ahora se proponía conseguir solo bellezas en la edad apropiada, nada de niñas que se colgarán del brazo de sus presas y bellezas, e hicieran de cinturón de castidad. ¿Tienes prometidas? Preguntó Bai Ruochen con asombro, y luego se avergonzó por su pregunta indiscreta. Chu Feng se rió, y le dio palmaditas en la cabeza. Niña, aún en reinos superiores, soy un prodigio absoluto en toda la existencia. Las mujeres se enamoran de mí al verme, y yo soy una persona humilde, nunca rechazaría una petición sincera, de una dama hermosa, dijo Chu Feng con tono justo. La familia le dedicó una mirada extraña, pero Bai Ruochen también lució enojada y luego le miró con sospechas. Chu Feng supuso que se enojó porque la llamó niña, era evidente que ella ya se creía una gran persona. Pero su mirada de sospechas sobre él solo podía significar que no le creía. Niña, ¿te atreves a dudar de mí? Reprendió Chu Feng con indignación. Hace solo unos pocos días, una mujer de belleza divina se arrojó a mis brazos rogándome ser mi prometida, ella ahora está arreglando algunos asuntos, pero te aseguro que es tan hermosa como la nieve, en un blanco y puro invierno, con un cabello negro como una noche sin luna y el temperamento de una diosa, puedes sentir una sensación extraña de admiración en el corazón solo al verla, explicó Chu Feng con detalle. ¿Seguro que no describes una pintura? Preguntó Bai Ruochen, tapándose la boca para ocultar una sonrisa. Chu Feng hizo una mueca. Niña, si te quedas por aquí, podrás verla tú misma, te invitaré al Palacio Central en cuanto llegue de resolver sus asuntos, puedes venir acompañada de tu padre, dijo Chu Feng, porque no quería a su madre escandalosa, haciendo rebotes delante de tanta Isue, y que ésta pensará que él era un pervertido por mirar. Bai Ruochen parpadeó y miró a su madre, que soltó algunas risas disimuladas, entendiendo por qué no fue invitada. Chu Feng no dijo más y se fue con la cabeza en alto.
Y al siguiente día, Bai Suyan fue a disculparse por su comportamiento, pero vestía de forma escandalosa, y sus disculpas no tuvieron ningún efecto, aunque hubo tantos rebotes durante su visita, que Chu Fen se volvió inmune, y como ya no le afectaba, la invitó a conocer a Tan Taishue. Degenerado, sentenció su dama reina, mientras Bai Suyan y su familia se alejaban. Mi dama reina, por favor, ten en cuenta la situación antes de juzgarme. Esa mujer no tiene a nadie que la meta en cintura, y anda por allí, haciéndole la vida difícil a los pobres y desafortunados jóvenes como yo. Además es mi mérito que ella pueda tener efecto sobre mí, significa que aún soy una persona inocente y no me junto con mujeres escandalosas, explicó Chu Fen con tono justo. Tú. Acusó su dama reina. Y Chu Fen siguió en su trabajo, luego de hablar con los maestros, para que consiguieran al portador del deslizamiento de bambú de la era antigua, una parte de un tesoro supremo, que podía obtener con facilidad, pues su portador tenía un hijo desaparecido, y ese hijo estaba en su saco cosmos, y se llamaba Zhang Tianyi, su padre se llamaba Zhang Min, pero Chu Fen no le había visto en los registros ni conocía su apariencia, solo que era el descendiente de un emperador famoso, por lo que dio todos estos datos. También pidió ver al rey elfo y a su hija menor, Xian Miao Miao, porque ésta portaba un tesoro que le interesaba y que era su collar de perlas, capaz de salvar un alma y también crearle un cuerpo adicional. Era un gran tesoro, y Chu Fen pretendía estudiarlo para hacer algunas copias. Él sospechaba que solo funcionaría hasta el reino del inmortal verdadero, pero luego podría hacer ajustes. Chu Fen siguió trabajando en artefactos, investigación de tesoros, y mejorando las cosas que ya tenía, para ajustarlas a sus nuevos niveles de cultivo. Y Tan Taishue llegó 3 días después de su partida. Ella llegó sola, algo que Chu Fen no esperaba, porque él sabía que ella tenía otro familiar que antes no había mencionado. Aún así, él no dijo nada, porque hablar de esto era decisión de Tan Taishue, ella ya había sido lo suficientemente sincera. Bienvenida, dijo Chu Fen con una sonrisa, cuando Tan Taishue entró al palacio principal. Tan Taishue hizo una reverencia, y Chu Fen la guió a la terraza, para observar la vista de la montaña de madera Xian, donde habían filas de millones de cultivadores esperando por una oportunidad de entrar a los 100 palacios y pagar para aumentar sus rangos de cultivos o reinos. Incluso había emperadores marciales, porque Chu Fen ofrecía aumentar un rango para los emperadores marciales, por una cantidad enorme de recursos, pero solo hasta el rango 7, porque más allá de eso, podría prestarse para desequilibrar el poder en este reino, pues el máximo emperador marcial era el rey elfo, que era un emperador marcial de rango 9, y el segundo poder era el palacio imperial, con 1 o 2 emperadores marciales de rango 8, por eso el aumento de rango debía ser hasta rango 7. Más allá de eso estaban los sirvientes del clan Chu, que en realidad era el máximo poder, ya que su líder era un medio ancestro marcial de rango 6, y tenía varios sirvientes entre el rango 1 y 4 del medio ancestro marcial. Chu Fen observó la vista natural, que eran los gigantescos árboles del bosque de madera Xian, que hacían ver los gigantescos palacios como pequeñas casas de muñecas. Era una vista realmente hermosa. Chu Fen esperó a que Tan Taishue llegara a su lado. Mi nombre es Chu Fen, del clan celestial Chu, que pertenece a algún reino superior, aunque al parecer el padre desobligado que me arrojó a un pozo cuando era un bebé, se metió en algunos problemas, y terminó siendo exiliado. Aún así, mi talento es indiscutible, y planeo ascender estos reinos, y encontrar a mi madre, pues según lo que he investigado, es posible que ella esté en algunos problemas ahora, explicó Chu Fen, y sacó un pergamino para pasárselo a Tan Taishue. Esta es una técnica marcial por la que los clanes celestiales matarían sin dudar, es llamada técnica del castigo divino, y es algo que forzará a tu línea de sangre celestial a despertar, brindándote la oportunidad de avanzar más allá del medio ancestro marcial, pues según el padre desobligado, el avance forzado de nuestra línea de sangre, solo ocurre hasta el medio ancestro marcial, y es algo que he comprobado, pues ya estoy en el medio ancestro marcial, y siento que tener recursos no es lo único que necesito para avanzar, explicó Chu Fen, y Tan Taishue aceptó el pergamino y lo leyó. Al terminar de leer el pergamino, Tan Taishue apretó los dientes. ¿Crees que seré capaz de usar esta técnica?, preguntó Tan Taishue. La técnica de autocastigo divino no se llamaba así por nada, y según lo que había estudiado Chu Fen, se debía soportar el poder del rayo divino en cada avance.
Tranquila, he desarrollado una matriz de protección en las salas de cultivo para mis prometidas, puede que sufras algo de dolor al principio, pero haré mejoras, y sufrir algo de dolor no es nada para los que recorremos el camino marcial, dijo Chu Feng, y Tan Taishue asintió en acuerdo. De hecho, practicar técnicas marciales de alto rendimiento causaba un terrible dolor, porque llevaban el cuerpo al máximo, y aquel que no se atreviera a usarlas por miedo al dolor, perdería de forma miserable ante otros cultivadores del mismo nivel. Por eso, los cultivadores, por lo general, eran bastante resistentes al dolor, los que no lo eran, eran niños mimados. ¿Prometidas?, dijo Tan Taishue con un parpadeo. En su palacio espiritual, Xue Ji se carcajeó, mientras su dama reina le aseguraba que su final había llegado por degenerado. Otras hermosas damas, que como tú, han aceptado compartir mi camino de cultivo marcial, y ascender a reinos superiores, para avanzar en los reinos de cultivo. Ellas están explorando este reino, mientras reúno recursos para su avance, pronto las llamaré de vuelta y podrás conocerles, explicó Chu Feng. Tan Taishue pensó por un par de segundos y luego asintió sin cambiar la expresión serena de su rostro. No hizo nada. Chilló su dama reina. Chu Feng se rió en su mente. En este reino, los emperadores marciales tenían cientos de esposas, de hecho, lo raro era encontrar a alguien que tuviera una sola esposa, por lo general eran tipos amaestrados, como Nangon Longjian, o aquellos como el padre desobligado, que tenían estándares muy altos, y solo la fuerza les atraía, por lo que no se enamoraban o casaban, hasta que encontraban a una mujer que pudiera igualarles o superarles en talento y poder. Según lo que Chu Feng sabía, el padre de Chu Xuanyuan, su abuelo, era del mismo tipo, pero Chu Feng no, él no rechazaría a ninguna mujer que le pareciera hermosa, y de buen carácter. Tan Taishue miró la montaña de madera Cian, y no dijo nada más. Ella no le contó cómo había resultado su venganza, y Chu Feng tampoco preguntó, pero recordó algo. Tan Taishue, he invitado a uno de mis pacientes y su familia para conocerte, ¿aceptarías cenar con ellos?, preguntó Chu Feng. Tan Taishue lo miró con otro parpadeo. Descarado, reprendió su dama reina. Y los siguientes días, los recursos siguieron llegando, y como había mucha gente, Chu Feng hizo una actualización para los 100 palacios, tomándose una semana para ello y convirtiéndole en los 10.000 palacios. Los tesoros naturales que obtuvo, no eran insignificantes. Chu Feng también se aseguró de que las matrices de los 100 palacios notificaran a sus clientes que las rarezas naturales que tuviesen energías caóticas serían muy valoradas, y ahora tenía gran cantidad de ellas, por lo que había recursos de cultivo suficientes para que todas sus prometidas alcanzaran el reino del emperador marcial, por lo que él las llamó